En medio del desierto abrasador, donde cada gota de agua era más valiosa que el oro, un viajero agotado tomó una decisión. Aún sin tener mucho, con la cantimplora casi vacía y la sed quemándole la garganta, eligió dar. Compartió Bebe lo un último que poco. tenía, Tú un también sorbo de tienes agua sed. ofrecido a alguien que lo necesitaba más que él. No sabía que aquel gesto de generosidad, nacido en la escasez, sería la chispa que encendería una cadena invisible de abundancia. Porque a veces, lo que entregas en tu momento más vulnerable, regresa multiplicado cuando más lo necesitas. El sol caía, implacable sobre el desierto, derramando su fuego sobre la arena infinita. El viajero avanzaba con pasos pesados. Cada movimiento era una lucha contra el calor que parecía devorar la vida misma. Su cantimplora, casi vacía, era el último vínculo con la esperanza. El agua que quedaba apenas alcanzaba para calmar su propia sed. Y sin embargo, en medio de esa vastedad silenciosa, apareció un desconocido. Sus labios resecos, sus ojos hundidos, hablaban de un sufrimiento aún más profundo. El viajero lo miró, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Podría haber seguido de largo, podría haber guardado lo poco que tenía, aferrándose a la idea de que la supervivencia era un acto solitario, pero algo en su interior, una voz suave y persistente, le recordó que la vida no se sostiene en lo que se guarda, sino en lo que se entrega. Con manos temblorosas, destapó la cantimplora y ofreció al desconocido el último sorbo de agua. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero cargado de un poder invisible. El hombre bebió, y en sus ojos apareció un brillo que no era solo alivio, sino gratitud. Una chispa había nacido. El viajero sintió que algo se movía en el aire. No era el viento, ni el calor, sino una energía que parecía despertar alrededor de ellos, como si el universo hubiera estado esperando ese instante para abrir un camino secreto. Dar, pensó, no era perder. Dar era sembrar. Y cada semilla, por pequeña que fuera, tenía el poder de convertirse en un bosque. Mientras el desconocido recuperaba fuerzas, el viajero comprendió que aquel acto no era solo un alivio momentáneo. Era una declaración silenciosa: confío en que la vida me sostendrá. Incluso cuando entrego lo último que tengo, esa confianza, invisible pero poderosa, era la verdadera fuente de abundancia, porque la abundancia no nace del miedo a quedarse sin nada, sino de la certeza de que todo lo que se da, regresa multiplicado. El desierto, que hasta entonces había sido un enemigo implacable, parecía suavizarse. El aire se volvió menos pesado, y el viajero sintió que sus pasos eran más ligeros. No porque hubiera ganado algo material, sino porque había liberado un peso invisible, el miedo a perder. En su lugar, había sembrado esperanza. Y la esperanza, como el agua, siempre encuentra la manera de fluir. El desconocido, con voz débil pero firme, le dijo: tu gesto me ha devuelto la vida. No olvidaré este momento. El viajero sonrió, sin imaginar que esas palabras eran el inicio de una cadena, que se extenderá más allá de lo que podía comprender. Porque cada acto de generosidad es como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expanden, alcanzando orillas que el lanzador nunca verá. Así comenzó la historia, con un sorbo de agua compartido en medio del desierto, con un gesto que parecía pequeño, pero que contenía en sí mismo la semilla de la abundancia. El viajero siguió su camino, sin saber que había encendido una rueda invisible, una danza secreta que conectaría destinos y abriría puertas en el futuro. La chispa del dar había sido encendida, y nada podría detener su fuego. El desconocido, fortalecido por aquel sorbo de agua, retomó su camino con pasos vacilantes, pero llenos de nueva esperanza. El desierto seguía siendo vasto y cruel, pero ya no era un enemigo absoluto. Ahora había una chispa de vida encendida en su interior. Esa chispa, nacida de la generosidad del viajero, se convirtió en un impulso invisible que lo empujaba hacia adelante. No era solo agua lo que había recibido, era confianza, era fe en que la vida aún podía sostenerlo. Días después, mientras atravesaba un poblado en los límites del desierto, el desconocido encontró a una mujer que lloraba junto a su hijo enfermo. No tenía medicinas, ni fuerzas, ni esperanza. El hombre, recordando el gesto que lo había salvado, decidió compartir lo poco que había conseguido en su trayecto: un puñado de dátiles y un trozo de pan duro. No era suficiente para curar al niño, pero sí para devolverle a la madre un instante de alivio, un recordatorio de que no estaba sola. Ella lo miró con ojos agradecidos, y en ese instante, la rueda invisible volvió a girar. El gesto del viajero había encendido un río que comenzaba a fluir. Ese río no era de agua, sino de acciones, de favores, de bondad multiplicada. Cada persona que recibía un acto de generosidad encontraba en sí misma la fuerza para dar a otro. Así,
Lo que parecía un detalle aislado se transformaba en un cauce que atravesaba corazones y destino. El río fluía silencioso, sin que nadie pudiera medir su alcance, pero su corriente era imparable. La mujer, fortalecida por aquel pequeño gesto, decidió ayudar a otra vecina que también sufría. Compartió con ella lo poco que tenía, y esa vecina, a su vez, ofreció refugio a un viajero cansado. Cada acción era como una gota que se sumaba al río, y el río crecía, se expandía, se volvía más caudaloso. Ninguno de ellos sabía que todo había comenzado con un sorbo de agua en el desierto, pero todos sentían que algo los conectaba, una energía que los impulsaba a dar. El río de la generosidad no se detiene en fronteras ni en tiempos. Fluye más allá de lo visible, alcanza lugares que los protagonistas nunca conocerán. Así, el gesto del viajero comenzó a recorrer caminos invisibles, llegando a aldeas lejanas, a personas que jamás escucharían su nombre. La abundancia se manifestaba no en riquezas materiales, sino en la certeza de que la vida siempre encuentra la manera de multiplicar lo que se entrega con amor. El desconocido, mientras seguía su viaje, comprendió que había recibido mucho más que agua. Había recibido una lección. Dar es abrir un cauce, y ese cauce nunca se seca cada vez que compartía. Sentía que su propia carga se aligeraba, que su corazón se expandía, y aunque sus manos a veces quedaban vacías, su espíritu se llenaba de una abundancia que no podía medirse en objetos, sino en la paz de saber que había hecho lo correcto. El río seguía fluyendo, invisible pero real, y con cada nuevo gesto se fortalecía. Lo que comenzó como un sorbo de agua se había convertido en una corriente que atravesaba vidas, uniendo destinos, sembrando esperanza. El viajero, sin saberlo, había encendido una fuerza que ya no le pertenecía, porque la abundancia, una vez liberada, se convierte en patrimonio de todos. El río de la generosidad seguía su curso, pero lo que comenzó como un gesto aislado, pronto se transformó en algo más profundo, una danza invisible que unía destinos. Cada acción de bondad era como un paso en esa coreografía silenciosa, y aunque ninguno de los protagonistas podía verla en su totalidad, todos eran parte de ella. Era una danza que no necesitaba música, porque su ritmo estaba marcado por los latidos de corazones agradecidos. En una aldea lejana, un anciano recibió alimento de manos de la mujer que había sido ayudada por el desconocido. El anciano, debilitado por la edad y la pobreza, encontró en ese gesto no solo sustento, sino también dignidad, y de la importancia de compartir. Así, lo que comenzó como un trozo de pan, se convirtió en conocimiento transmitido, en sabiduría que encendía la imaginación de los más jóvenes. La danza seguía, extendiéndose más allá de lo tangible. En otro rincón, un viajero cansado recibió refugio gracias a la cadena de favores que se había iniciado. Esa noche, bajo un techo improvisado, comprendió que la vida no se mide en riquezas acumuladas, sino en los momentos en que alguien abre su puerta para ti. Al día siguiente, al continuar su camino, decidió ayudar a un campesino a reparar su herramienta rota. El campesino, agradecido, compartió parte de su cosecha con una familia necesitada, y así, cada gesto se enlazaba con otro, como pasos que se entrelazaban en una danza que nadie dirigía, pero que todos seguían. La abundancia se manifestaba en formas inesperadas, en sonrisas, en palabras de aliento, en manos que se extendían, sin pedir nada a cambio. Era como si el universo hubiera tejido un manto invisible que cubría a todos los que participaban en esa cadena. Ninguno de ellos sabía que todo había comenzado con un sorbo de agua en el desierto, pero todos sentían que algo los impulsaba a dar. Era una fuerza que no podía explicarse con lógica, pero que se reconocía en el corazón. El viajero original, sin saberlo, había encendido una danza que se expandía más allá de su vista. Mientras él seguía su camino, otros bailaban los pasos que su gesto había marcado, y aunque nunca conocería a todos los que se beneficiaban de aquella corriente de generosidad, su espíritu estaba presente en cada acción. Porque dar no es solo entregar algo material, es sembrar movimiento, es iniciar una danza que se perpetúa en el tiempo. La danza invisible tenía un ritmo propio, el ritmo de la gratitud. Cada vez que alguien recibía, sentía la necesidad de dar. Cada vez que alguien daba, encendía en otro la chispa de la esperanza. Era un ciclo perfecto, una coreografía infinita, que demostraba que la abundancia no es estática, sino dinámica. No se guarda, se comparte. No se acumula, se multiplica. Así, lo que comenzó como un gesto solitario, se convirtió en una danza colectiva. Una danza que atravesaba pueblos, desiertos y corazones. Una danza que demostraba que la vida, cuando se vive en generosidad,
se convierte en un movimiento eterno. El viajero había dado agua, pero en realidad había dado mucho más. Había dado inicio a una danza invisible que nunca dejaría de fluir. El viajero había seguido su camino durante años, atravesando tierras desconocidas, enfrentando tormentas y silencios. Su vida se había convertido en una sucesión de jornadas duras, donde cada día era una prueba de resistencia. Había olvidado, en parte, aquel sorbo de agua compartido en el desierto. Para él, había sido solo un gesto, un instante que se desvaneció en la arena. Sin embargo, el universo no olvida. La rueda invisible seguía girando, y ahora estaba a punto de regresar a él en una noche, en medio de un bosque oscuro. El viajero se encontró perdido. La lluvia caía sin tregua. El frío mordía sus huesos. Su cuerpo estaba débil, su espíritu cansado, y no podría continuar. Se dejó caer bajo un árbol, resignado a que quizás su camino terminara allí. Fue entonces cuando escuchó pasos. Una figura se acercó, llevando una lámpara que iluminaba la penumbra. Era un hombre de rostro sereno, que lo miró con compasión y le ofreció refugio en su cabaña cercana. El viajero aceptó, sin fuerzas para preguntar quién era ni por qué lo ayudaba. En la cabaña, el hombre le dio comida caliente, un lecho seco y palabras de aliento. El viajero, conmovido, preguntó: ¿por qué me ayudas? No me conoces, y nada tengo para darte. El hombre sonrió y respondió en alguien: hace muchos años, me enseñó que dar es sembrar. Yo recibí ayuda cuando más la necesitaba, y desde entonces he decidido compartir lo que tengo. Hoy, la rueda me trae a ti, a ti. El viajero sintió un estremecimiento. No era casualidad, aquella cadena de gestos, aquella danza invisible, que había comenzado con un sorbo de agua, ahora regresaba a él en forma de salvación. Comprendió que la abundancia no siempre llega de inmediato, ni en la forma que uno espera. A veces tarda años, a veces se disfraza de un rostro desconocido, pero siempre regresa. Lo que se da, vuelve; lo que se comparte, se multiplica. Mientras descansaba en la cabaña, recordó el desierto, el calor abrasador, la decisión de entregar lo último que tenía. En aquel momento, no había imaginado que ese gesto se convertiría en un río que fluiría hasta alcanzar su propia vida. Ahora lo entendían: la abundancia no es un premio, es un ciclo, y quien confía en dar, inevitablemente recibe. El viajero salió de la cabaña al amanecer. Renovado, el bosque ya no parecía hostil. La lluvia había cesado, y el aire estaba lleno de frescura. Se despidió del hombre con gratitud, sabiendo que aquel encuentro no era casualidad, sino el retorno de lo que había sembrado. Caminó con pasos firmes, llevando en su corazón la certeza de que la vida siempre devuelve lo que se entrega con amor. Ese día, el viajero comprendió que la abundancia no es un destino lejano, sino un círculo que se cierra, y que cada gesto, por pequeño que parezca, tiene el poder de regresar multiplicado, en el momento más inesperado, en la forma más necesaria. El viajero continuó su camino después de aquella noche en la cabaña. El amanecer lo había llenado de fuerzas nuevas, pero lo más importante era la certeza que llevaba en el corazón. La vida le había devuelto lo que una vez entregó. No era casualidad. Lo sabía, había algo más grande que lo guiaba, un tejido invisible que conectaba cada gesto, cada encuentro. Los días siguientes fueron distintos. Donde antes veía caminos áridos y hostiles, ahora encontraba señales de compañía. En un pueblo cercano, fue recibido por una familia que le ofreció comida sin pedir nada a cambio. En otro lugar, un anciano le abrió las puertas de su casa para que descansara. Cada encuentro parecía estar marcado por una corriente invisible que lo protegía. El viajero comenzó a notar un patrón. La abundancia se manifestaba en cada paso, como si la vida quisiera recordarle que nunca estaba solo. Una tarde, mientras atravesaba un valle fértil, se detuvo a observar a los campesinos trabajando la tierra. Vio cómo sembraban semillas con paciencia, confiando en que el tiempo y la naturaleza harían su parte. Esa imagen lo golpeó con fuerza en él. También había sembrado, no en la tierra sino en los corazones, y ahora estaba viendo los frutos. La abundancia era como una cosecha que llega después de la siembra, inevitable, aunque uno no sepa cuándo ni cómo. El viajero recordó entonces el desierto, aquel instante en que había entregado lo último que tenía. En ese momento había sentido miedo, la duda de si sobreviviría, pero ahora comprendía que aquel miedo había sido el umbral. Dar lo último no lo había dejado vacío, lo había conectado con una corriente que lo sostenía. Era como si al abrir su mano hubiera abierto también la puerta a un río que nunca se seca. En su camino, conoció a un joven que lo reconoció. «He escuchado historias de ti», le dijo. «Dicen que compartiste agua en el desierto, y que gracias a ese gesto,
Muchos otros han recibido ayuda. Tu acto se convirtió en un ejemplo que viaja de boca en boca. El viajero se sorprendió. Nunca había buscado reconocimiento, pero ahora entendía que la abundancia no solo regresa en forma de ayuda, sino también en la memoria de los demás. Su gesto se había convertido en relato, y el relato en inspiración. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el viajero se sentó junto al fuego y pensó en todo lo vivido. No era un hombre rico en posesiones, pero se sentía más pleno que nunca. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en lo que se guarda, sino en lo que se comparte. Y aunque aún no formulaba la reflexión completa, sabía que estaba cerca de comprender el secreto. El viento soplaba suave, como si quisiera susurrarle algo. El viajero cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. En su interior, una certeza crecía en cada gesto de dar es una semilla, y cada semilla, tarde o temprano, florece. La abundancia no era un milagro aislado, era un ciclo eterno que él mismo había puesto en marcha. Y ahora, al recibir lo que una vez entregó, estaba viendo la danza completa de la vida. El viajero avanzaba con confianza renovada, creyendo que la rueda de la abundancia siempre lo sostendría. Pero la vida, en su misterio, no solo ofrece regalos, sino también prueba la fortaleza de quienes caminan su senda. Una tarde, mientras cruzaba un puente de madera sobre un río caudaloso, la estructura cedió. El viajero cayó, golpeándose contra las rocas, y el agua lo arrastró con violencia. Sintió que todo lo que había ganado, toda la esperanza que lo acompañaba, se desvanecía en la corriente. El frío del río lo envolvía, y por un instante pensó que no lograría salir. La lucha fue dura, el agua golpeaba, la fuerza lo hundía, y cada intento por respirar parecía inútil. El viajero recordó entonces el desierto, aquel momento en que había entregado lo último que tenía. En ese instante de desesperación, comprendió que la vida siempre pone pruebas para revelar lo que hemos aprendido. Se arrastró hasta la tierra firme, jadeando, cubierto de barro y sangre. Allí, en medio de la debilidad, apareció una figura, una mujer del pueblo cercano que había escuchado el estruendo del puente. Sin dudar, lo ayudó, lo llevó a su casa y curó sus heridas. El viajero, apenas consciente, reconoció en sus ojos el mismo brillo que había visto tantas veces: gratitud, compasión, generosidad. Ella le dijo: alguien me enseñó que dar es sembrar. Hoy me toca a mí sostenerte. El viajero lloró, no de dolor, sino de revelación. Comprendió que la abundancia no significa que nunca habrá caídas, sino que siempre habrá manos que te levanten. Que la vida no evita los golpes, pero asegura que nunca estarás solo si alguna vez decidiste compartir. El puente roto, la caída, el río furioso, todo se convirtió en símbolo. La abundancia no es ausencia de pruebas, es la certeza de que cada prueba trae consigo la oportunidad de recibir lo que una vez diste. Cuando sus fuerzas regresaron, el viajero se levantó y miró el horizonte. Sabía que su camino aún continuaba, pero ahora llevaba consigo la enseñanza más profunda. Dar no es solo abrir la puerta a recibir, es construir un tejido invisible que te sostiene cuando todo parece perdido. La abundancia no es un destino, es un círculo que se cierra en los momentos más duros, cuando la vida te devuelve lo que sembraste en forma de salvación. El relato concluye con el viajero caminando de nuevo, marcado por cicatrices, pero con el corazón pleno, porque entendió que cada gesto de generosidad es una inversión en el futuro, una promesa de que, incluso en la caída más dura, habrá alguien que te levante. Y así, la historia se convierte en mensaje eterno: en quien da, recibe; quien comparte, multiplica. La abundancia no es evitar la tormenta, es saber que siempre habrá un refugio cuando llegue.